todo lo que yo pueda decir, tómenlo siempre en términos relativos, no en términos absolutos, porque por empezar, China es una dictadura de partido único y es difícil poder encontrar otra voz que no sea la voz oficial. Y además aparece un jugador que no estaba invitado, que es la pandemia. Entonces, esta charla va a ser un poco muy simple, de que los chinos siempre tienen un plan B y que probablemente tengan también un plan C y uno D y uno E, porque una de las características es la perseverancia y el hecho de que no tengan que ir a buscar consenso a ningún parlamento y les permite ser absolutamente pragmáticos. Lo significativo de esto es que en algún momento todos los medios hegemónicos, los multimedios, dejaron de hablar de la ruta de la seda porque había un nuevo jugador que era la pandemia. Y la pandemia no es como cuando uno compra una licuadora que viene con un manual para el usuario. Entonces, de alguna manera salió del centro de la más media de todos los multimedios, salió el tema de la ruta de la seda, pero sorprendentemente, el día 15 de noviembre se produce una reunión parecida como esta, no sé si la hicieron por Zoom, por lo que yo vi creo que la hicieron por Zoom, y fue el lanzamiento de una zona regional muy especial que para mi lectura sería el plan B de China. Con respecto a la ruta de la seda, que es una ampliación de la ruta de la seda original, el proceso siguió, pero dejó de ser trascendente en los medios. E incluso ha llegado, pasando por Turquistán, Kazajistán, todos esos países de los que honestamente conozco nada, ha llegado al Mediterráneo. Y los rusos, los chinos están manejando un puerto muy importante, que es prácticamente el acceso al occidente. Están manejando tres puertos, un puerto en Italia, otro puerto en el Pireo, que es trascendente, y eso independientemente de que sea o no por la ruta de China, los que tienen la explotación de esos puertos son empresas y corporaciones chinas. Y aunque no tiene nada que ver por ahí con la ruta de la China, un puerto tan trascendente como el de Barcelona ya hace años que también lo maneja una corporación china. Pero bueno, sale del escenario el plan A y en un momento muy especial, cuando Estados Unidos estaba en el medio de una crisis política enorme. Recordemos que el 3 de noviembre del año pasado se produjeron las elecciones en Estados Unidos. No se sabía quién había ganado, hubo bastante confusión. Se asignaba el triunfo del Partido Demócrata, pero también se lo asignaba el Partido Republicano. Trump dijo que de ninguna manera iba a entregar el poder. Después vinieron situaciones que nunca pensamos que la íbamos a ver en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé si eso fue casualidad o causalidad, porque las elecciones fueron el 3 y el día 15 se reúne un grupo importante de países que forman lo que sería la región Asia-Pacífico.
Lo notable es que hay 3 países que son absolutamente productores de tecnología de avanzada, que son justamente China, Corea del Sur y Japón. Y a mí lo que más me sorprendió es que, según los medios masivos de comunicación, venían diciendo antes de la pandemia que no se venía hablando prácticamente de eso, y lanzan justamente esto de un lugar muy caro para los Estados Unidos, que es en Hanoi, la capital de Vietnam. Entonces, bueno, ahí me puse a recordar la cantidad de muertos que tuvo Estados Unidos con esa guerra y por qué los chinos eligen ese día, esa fecha. Supongo yo, esto es personal, porque institucionalmente Estados Unidos estaba en muy malas condiciones y porque la guerra de Vietnam dejó unas secuelas enormes. Y yo también me quedé pensando quién fue el beneficiario de la guerra de Vietnam. Y llegué a pensar que los únicos triunfadores en Estados Unidos fue Hollywood, por la cantidad de películas que filmaron sobre Vietnam. En realidad yo al principio iba también a ver esas películas, pero un día dejé de ir porque me di cuenta que al mismo vietnamita ya lo habían matado en 3 películas. Entonces, ese lanzamiento ocurre con una cantidad de países que se conocen como los tigres asiáticos, a diferencia de China, que se conoce como el gigante chino. En realidad, esos países que son Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Indonesia, Brunei, Tailandia, Filipinas y Malasia, ya tenían en parte resuelto el problema porque en el 2015 ellos habían formado una zona de una asociación del sudeste asiático y empezaban a operar como bloque, ya que el otro día terminamos hablando de políticas de bloque a través del tema de la eurozona. Pero lo que me sorprende es que se suman estos 3 países que son grandes productores de tecnología y después, además de los asiáticos, de los tigres asiáticos, siguiendo una línea hacia el sudeste, aparecen 2 grandes países democráticos que no son comunistas y que son proveedores de alimentos, que son Australia y Nueva Zelanda. A nosotros en Uruguay muchas veces nos dijeron que teníamos que tomar como modelo Nueva Zelanda. De manera que es sorprendente que se haya armado un bloque donde combinan la producción de alimentos con la producción de tecnología y de estos países que son más que emergentes, los conocidos como tigres asiáticos. En realidad, cuando empezó a tener problemas en Estados Unidos porque los capitales se radicaban en China, tanto Vietnam como Camboya como Laos siguieron también este modelo chino, que es una mezcla entre Partido Comunista Único y economía de mercado. Esto es bien distinto a lo que propiciaba Mao Zedong. Mao Zedong era un típico marxista que lo que pretendía era que el factor trabajo se impusiera sobre el factor capital. Pero China, recordemos que tuvo un hombre que fue muy importante, que fue Deng Xiaoping, y este hombre cambió el sentir y sacrificó a una generación para atraer los capitales a través del trabajo. Esto ya en una oportunidad lo habíamos dicho. Entonces,
también hizo un aporte importante de Deng Xiaoping, que fue volver a lo más auténtico de la cultura china, ¿no? Que de alguna manera el gobierno anterior, el gobierno de Mao, lo había bajado. Es decir, que Xiaoping lo que hizo fue como una especie de rodeo al Partido Comunista, reconociendo la propiedad privada. Se podría decir que lo convirtió en un partido socialista, no socialdemócrata, porque democracia no hay, y fue el gran transformador de esa China que era pobre y hoy pretende superar a Estados Unidos. Dentro de esos países, uno de los que va de alguna manera succionado por la potencia de China es justamente Vietnam. Corporación china muy fuerte que es Foxconn. Habíamos dicho que Foxconn tenía más de 4 millones de trabajadores y lo que pude observar es que estos países, los tigres asiáticos, siguiendo ese modelo, empezaron a rebajar el impuesto a las ganancias, con lo cual se hicieron países atractivos para el capital. Uno de ellos fue justamente Vietnam, que como dije bajó 3 puntos por debajo de China el impuesto a las ganancias, con lo cual se hizo apetecible para las corporaciones. Y hoy Foxconn tiene 1.300.000 trabajadores en Vietnam. No es que sea la única empresa, pero recordemos que Foxconn trabaja, entre otras, para Apple, una de las 5 empresas tecnológicas que más dinero gana en Estados Unidos y menos paga impuestos. Esto me permitiría sacar una conclusión por ahí un poco apresurada, que una cosa son los sistemas políticos y otra cosa es el business, el negocio. Cuando el negocio sirve, se pueden superar las diferencias políticas. Entonces, bueno, sorprendentemente esto lo largan desde Vietnam y se supone, hay datos bastante concluyentes, de que esta zona comercial se llevaría una tercera parte del PBI, perdón, no del PBI, sino del comercio mundial. Esto produce cierto nerviosismo en la Unión Europea y Angela Merkel y Macron estaban a la espera que se definiera en ese momento la situación de Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente parecería ser de que esta zona va a ser muy, pero muy fuerte. Entre todos los países que está también Singapur, que adhiere a esto, y además es la 4ª bolsa mundial. La primera es la de Nueva York, la segunda es la de Londres, la tercera es la de Tokio y la 4ª bolsa mundial es la de Singapur, que está muy por arriba de cualquier bolsa latinoamericana o incluso de algunas bolsas asiáticas. Singapur es uno de los países que, según The Economist, no está considerado para nada un país totalmente comunista, está considerado semidemocrático. En realidad lo pone como de una... Pero comparado con el resto, se podría decir de que es un país bastante democrático. Tiene un PBI enorme, tiene una calidad de vida enorme, y tiene un puerto que es trascendental, es un puerto que maneja una cantidad enorme de contenedores, tanto medido por volumen como por cantidad de contenedores. Y tiene otro dato interesante, que es el país que recibe más occidentales, por el tema de la tecnología y de la bolsa.
hay muchos occidentales viviendo en Singapur y yo no lo conozco, pero todos coinciden en que tiene una muy buena calidad de vida y aparentemente bastante buena educación. De manera que, bueno, se ha formado un combo extraño, porque hay países tecnológicos, países productores de alimentos, que son básicamente Australia y Nueva Zelanda, pero también los países asiáticos tienen desarrollo de alimentos y también tienen desarrollo de tecnología. Así que estamos prácticamente en los albores de otro bloque que puede ser un gran jugador y que ya despertó las inquietudes de la Unión Europea y de Estados Unidos. Estados Unidos todavía no se ha podido pronunciar mucho porque Biden está tratando de poner, y creo que por lo menos con el plan sanitario, ese gran vacío que le dejó el gobierno anterior, está tratando de reconstruir, por lo que considero que en algún momento se va a tener que preocupar por la aparición de este jugador, que en realidad es una China ampliada, ¿no? Eso es básicamente lo que podríamos decir. Es significativo que también entre los países que entraron está Myanmar, que es la antigua Birmania, y que cuenta con la decidida aprobación de este golpe militar por parte de China, o sea, que son países absolutamente totalitarios, con excepción, como dije, de Singapur y de países incluso perteneció al Commonwealth y Nueva Zelanda, que según nos dijeron nos tenemos que parecer a Nueva Zelanda. Esto es así un breve repaso para ver si podemos ver un PowerPoint que tengo acá. Hacia dónde va China, ¿no? Ahí lo alcanzan a ver. Me parece que me perdí. Todavía no. Tienes que compartir pantalla con Pedro. ¿Tenés abajo? Pedro, tenés que me inhabilitaste la función de compartir pantalla. Qué raro. Sí, yo tengo el PowerPoint acá y dice: el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver ahora. Compartir pantalla. Ah, ok. Y ahora empiezo acá. Ahora sí. No, esa es linda. Que apareció ahí. Acá. Bueno, acá el amigo Winston me dijo hacia dónde va China, y él me dijo tendría que tener un tono más criollo y preguntar hacia dónde va la China. La verdad que no sé, no tengo la menor idea de hacia dónde va China. Bueno, lo que yo estaba tratando de decir recién, los 15 países de Asia y el Pacífico, ahí ven todos, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, firman el mayor acuerdo comercial del mundo. Y el pacto para reducir aranceles, y siempre se trata de eso, y abrir el comercio de servicios en el bloque, es considerado una alternativa que lideró China al ahora difunto acuerdo impulsado por Estados Unidos y enterrado por Donald Trump. Estas no son palabras mías, esto salió en varios periódicos, porque en realidad el gobierno anterior de Trump había firmado ya algo como para empezar a comerciar con el Pacífico, que era el gobierno de Obama. Pero como Trump vino con la idea de crear
volver a ser grande a los Estados Unidos y cortarse solo y terminar con el multilateralismo e iniciarle una guerra de aranceles a China, lo que fue una verdadera desgracia no solo para el mundo, porque esa guerra de aranceles que le inició a China, que duró 2 años, China se la pagó con la misma moneda y los países que más sufrieron fueron justamente los países subdesarrollados, ¿no? Por eso dice que ese acuerdo había empezado de alguna manera a conversarse y quedó enterrado por la entrada en escena de Donald Trump. Bueno, esta asociación económica, como dice ahí, integral, regional, así se llama por las siglas en inglés, no me acuerdo, pero vienen de Regional Community, no sé cuánto, creará una gigantesca zona de libre comercio entre las 10 naciones que integran la ASEAN. La ASEAN era la que ya existía desde el 2015, que habían formado los países que definimos como tigres. Es decir, de esa manera pienso que a China no le debe haber costado tanto porque están bajo su área de influencia. Indonesia, Tailandia, Singapur, Malasia, Filipinas, Vietnam, Birmania, Camboya, Laos y Brunei, así como China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Me parece que es un combo bastante completo y realmente creo que tanto la Unión Europea como Estados Unidos van a tener que ir por un acuerdo transatlántico, que era lo que venía trabajando Obama. O sea, van a tener que de alguna manera pararse adelante de esto, ¿no? Y vamos a pasar a la próxima. Bueno, ahí no es que ese redondeleo, lo ven ahí que hay un redondel que dice Indonesia, ese no lo hice yo, lo que pasa es que lo tomé de acá de otra publicación y ya lo tenía redondo. Pero bueno, ustedes ven que en realidad, si ustedes se fijan acá, ven que todo esto es China, bastante grande, ¿verdad? 1.300 millones. Y todo lo otro va para abajo. No va a la India ni va a Bangladesh, porque Bangladesh es un desprendimiento de la India, que es hacia donde ahora se están yendo los que son expulsados de Myanmar. Ustedes se deben acordar que los expulsados de Myanmar fueron primero los rohingyas, que incluso el Papa Francisco viajó a Myanmar para hablar con los militares, pero parece que no tuvo mucho éxito porque después la rodearon a la presidenta esta que había sido elegida, y hoy los que manejan Myanmar son los militares con el apoyo de China. Y después, bueno, ahí aparece Tailandia, Bangkok, Camboya, ¿no? Y Indonesia. También Indonesia entra lo que es Filipinas. Filipinas son más de 700 islas, lo tienen ahí a la derecha, ahí en Filipinas, y lo que podemos hacer, si acá trazáramos una flecha, es que el sentido es hacia el sudeste. O sea, que agarra todos los países, quizás de alguna manera se habían puesto de acuerdo en el 2015 con el nombre de algunos tigres asiáticos, del cual para mí el más destacado es Singapur, porque es el más occidentalizado. Y después, fíjense que en realidad la flecha sigue sin torcerse porque llega a Australia, y después ya se me sale porque debajo de Australia, como todos ustedes saben, viene Nueva Zelanda. O sea que desde el punto de vista geo está bien, aparentemente podría andar, y desde el punto de vista político también puede andar,
porque acá lo que prevalecen son los intereses económicos y no si los países son totalitarios o no son totalitarios. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá Nueva Zelanda salió muy flacucha, es un mapa un poco pobre, pero lo importante es que estos dos son, además de países interesantes, bastante desarrollados. Como dijimos, Australia perteneció al Commonwealth. A mí personalmente me parece un país muy interesante, y Nueva Zelanda también lo es, y son países que se puede decir que están muy bien calificados desde el punto de vista de la democracia. O sea que acá tenemos cómo se puede sintonizar países totalitarios con países democráticos. Eso en una apreciación por ahí muy infantil, pero real. Bueno, y acá viene, fíjense que, bueno, otra vez acá lo que decíamos, India y Bangladesh no entran, pero ahí tienen ustedes a Myanmar, la ex Birmania, que lo aclaró Jorge la otra vez, Laos, Tailandia, Vietnam, Camboya. Se largó acá en Vietnam. Los vietnamitas tienen una ciudad muy importante que es Saigón, también muy cara para Estados Unidos, pero ahora esa ciudad se llama, lleva el nombre del líder vietnamita, que ahora no lo recuerdo, pero que fue quizá el hombre más importante en la historia de Vietnam. Ho Chi Minh. Exactamente, exactamente, muchas gracias por la ayuda. Ho Chi Minh. Bueno, yo no sabía que Saigón ya desde hace bastante se llama Ho Chi Minh. Yo como me quedé viendo las películas de la época de la guerra, se llamaba Saigón. Y bueno, ahí está Malasia y ahí está Singapur, que realmente me parece un país muy, pero muy interesante. Singapur, en realidad, según la revista The Economist, no está considerado un país comunista para nada. Está considerado un país democrático, pero de media tabla. No, ninguna democracia es perfecta. Y me parece que como al ser un país que mueve tantos capitales, va a lograr de que de alguna manera China se robustezca por ese lado. Bueno, estos son los que tienen la alta tecnología, lo de la 5G. Y también esto es notable para mí, por lo menos, porque hasta hace poco los medios masivos de comunicación nos decían que había un conflicto en el sur del mar de la China, donde estaban involucrados China, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur. Y aparentemente se ve que ese han resuelto o le han hecho un bypass, porque acá lo importante es el bloque. Bueno, este combo que se armó, conocido como RCEP, consolida las amplias ambiciones geopolíticas regionales chinas en torno a la iniciativa de la Ruta de la Seda. Esta es la opinión de alguien, Alexander Capri, un experto en comercio de la Escuela de Negocios de la Universidad Nacional de Singapur, en referencia al proyecto de infraestructura que pretende expandir la influencia china en el mundo. Y yo anduve buscando algún elemento que fuera, digamos, no funcional al Partido Comunista Chino, que es un buró de 3.000 hombres que piensan el mundo a 30, 40, 50 años vista. Y lo único que encontré fueron alguna que otra informe de Human Rights Watch, pero después los datos chinos están bastante encorsetados porque es parte del sistema, ¿no? Y pude ver que hay un diario que es interesante leerlo, pero con beneficio de inventario, que se llama algo así como
En realidad empezó en el año 1993 y tenía un nombre bien populista, se llamaba El Pueblo. Y ahora como Estados Unidos siempre de alguna manera imita el estilo de Occidente, le pusieron un nombre en inglés que es un poco más parecido a lo que, tratando de imitar al New York Times o al Washington Post. Y hace más referencia, se llama Global Times, ahora me acuerdo. Pero Global Times es el mismo diario que en el año 1993 se llamaba El Pueblo. Y todo el formato, la tendencia es un poco parecido a lo que hace Estados Unidos. Y ni que hablar con el desarrollo de Shenzhen, que viene a ser algo así como el lugar de explosión de la tecnología china, hecho a imagen y semejanza del Silicon Valley de los Estados Unidos. Bueno, eso fue Abuelo de Pájaro un poco el cuento de hacia dónde va China. En realidad no está contestada la pregunta y no creo que se pueda contestar. Además de todo esto, vamos a volver a pantalla completa. Dejar, ¿no? Bueno, ahí volvimos a pantalla completa. Si alguno aprovechó para dormirse la siesta, me parece razonable. No, lo único que les quería decir que además de este instrumento, que yo, Abuelo de Pájaro, traté de decir 4 o 5 cosas, los chinos tienen un... Primero lo que les quiero aclarar que yo no viviría en China ni loco, ¿no? Yo no soy ni pro chino ni pro yanqui. Esto simplemente soy un observador que está acá en Sudamérica, donde prácticamente termina el continente americano y todo esto lo vemos como algo lejano, distinto y distante. Sin embargo, entre lo que pasa en estos bloques, incluyendo la Unión Europea, Estados Unidos, es donde se toman las grandes decisiones de lo que después va a pasar en el resto del mundo. Yo solamente soy una especie de observador que trato de otear a ver qué es lo que puede pasar, aunque en realidad no sé qué es lo que va a pasar, ni me queda mucha rosca como para saber qué es lo que va a pasar. Pero lo que les quería comentar, que también los chinos van por el tema de una moneda que ande por el ciberespacio, es decir, una especie de competencia al Bitcoin. El Bitcoin no es la única moneda, pero fue la primera y es la que de alguna manera se popularizó más. ¿Cuál es el problema de las monedas que no son controladas por los bancos centrales ni que están asociadas con el concepto de territorialidad? Esas monedas que son las que circulan por el ciberespacio, digamos, no se le puede aplicar ningún impuesto. O sea, eso es un problema para los Estados-nación, porque no pagan impuestos. Y otro problema es que no pueden estar bajo el control de ningún banco central. Y eso sí que a China lo preocupa muchísimo, porque el Banco Popular de China es el banco central. Como en Estados Unidos el banco central es la FED, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y entonces, si los mercados se van para el lado del Bitcoin, una moneda similar, hay como 9 o 10 o más monedas, pero la más popular es el Bitcoin, el problema es que se les va de control. Ahí ya no se trata de poner muchas cámaras, si se es de derechas o de izquierdas, si se está alineado con el Partido Comunista o si es un partido, un país democrático. Ahí se les va de las manos a todos. Entonces los chinos, como siempre creo yo que se anticipan algunos acontecimientos, crearon un sistema de Bitcoin, pero que quieren que lo maneje el Banco Central de China.
Si lo maneja el Banco Central de China, lo saca del juego a una cantidad de bancos, incluso chinos. Pero es la manera de que no se les vaya de control. Entonces ya hay una oposición de intereses entre los que quieren el Bitcoin, que como ustedes saben funciona en base a un algoritmo, y digamos, las características son esas, que no paga impuesto y no lo controla ningún banco central. Pero si no lo controla ningún banco central, no puede actuar nadie como prestamista de última instancia, que es lo que ocurre en lo que nosotros conocemos cuando depositamos algo en cualquiera de los bancos en Uruguay. Nosotros aplicamos lo que se llama fiat, no como la compañía que produce automóviles en Italia, sino como confianza. Nosotros confiamos que cuando llevamos el dinero a un banco, ese dinero va a estar representado por un valor, va a tener un valor fiduciario, y eso es lo que hace que nosotros confiemos. Esa es la moneda fiat. Y las monedas que circulan por el ciberespacio no tienen esas características. Razón por la cual nosotros, que somos todos ya miembros de la tercera edad, es muy difícil que confiemos en una moneda que nunca pudimos ver. Sin embargo, Elon Musk, un señor que parece que tiene mucho éxito, que hace autos que van sin chofer y chocan, pero no les pasa nada porque no tienen chofer. Bueno, hace cosas muy locas. El Elon Musk el otro día compró $1.500 en Bitcoin. Y el Bitcoin se fue para arriba de una manera impresionante. Y una cosa interesante que aprendí es que, por ejemplo, ustedes vieron que Estados Unidos está aplicando una política de expansión monetaria que ya la había tenido que aplicar Trump en contra de sus principios neoliberales. Tuvo que aplicar una fuerte expansión monetaria, le mandaba cheques de $1.400, después quiso pijotear y bajarlo a 600. Bueno, el asunto que no lo tuvo que hacer por una cuestión ideológica, no se trata de ser proteccionista o liberalista o lo que fuere, sino que lo tuvo que hacer porque apareció un nuevo jugador que fue la pandemia. Tuvo que ir en contra de la filosofía neoliberal y tuvo que emitir fuertemente. Y después tuvo que reconocer que Biden ganó, que ganó bien, y Biden emitió casi 2 billones con B para poder seguir manteniendo los puestos de trabajo. En su momento se perdieron 22 millones de puestos de trabajo. Hoy parece que falta recuperar 10 millones de puestos de trabajo. Y esa fuerte emisión monetaria va en contra de todo lo que normalmente aprendimos en las universidades. Hay que ver si Fort Knox es el tesoro de los Estados Unidos, donde hay una bóveda espectacular, donde están las reservas enormes. Recordemos que antes de la Segunda Guerra, las reservas eran en oro. Después los americanos fueron muy hábiles, emitieron unos papelitos verdes, le llamaron dólar, y en algún momento dijeron, no existe más la convertibilidad, que creo que en ese momento la onza Troy equivalía más o menos a unos 40 dólares. Uno podía ir con un billete y reclamar que le dieran la parte de oro. Bueno, eso fue hace muchos años, eso se terminó. Y hoy no se sabe si esa fuertísima emisión monetaria, por un lado, es necesaria porque lo que hay que hacer es recuperar puestos de trabajo, pero eso también ha generado un nerviosismo en los mercados. El Dios mercado no se ve, pero existe. Y en algún momento, cuando empezaron a mandar los cheques de $1.400, se hizo un estudio muy interesante en Estados Unidos. La clase media está muy acostumbrada a jugar a la bolsa. En Estados Unidos es normal abrir el ordenador y no apagarlo nunca porque van viendo cómo funcionan los mercados que van siguiendo al sol. Empiezan por el este, por Tokio, la bolsa de Tokio, después va siguiendo por el sudeste asiático, después pasa por Europa, después recién llega a América Latina, sería América, Nueva York,
O sea que cuando abrió Nueva York, ya hace rato que algunos se quedaron sin dormir y vieron la tendencia desde cómo arrancó una moneda o una acción cuando abrió en la bolsa de Tokio, por ejemplo. Entonces, una cosa interesante que alguien estudió es qué hace esa gente de clase media que recibe el cheque de $1.400, de clase media o que a lo mejor no son clase media. Bueno, algunos realmente se lo fuman todo, se lo gastan, ¿no? Para vivir, como hacemos cualquiera. Pero hay otros que una parte lo apartan y lo están ahorrando en bitcoins, porque lo siguen a Elon Musk. Entonces, Elon Musk no le va a avisar el día que venda. Y a esos pequeños ahorristas, que si uno lo suma, hacen una cantidad grande y que también ayudan a que el Bitcoin tire para arriba, ¿no? De manera que yo personalmente no creo que el dólar de momento se pueda cambiar. Sí tengo muchas dudas de qué va a aparecer si se sigue emitiendo en la cantidad que se está emitiendo, porque va en contra de todas las reglas de la economía. Y lo más preocupante es esta intención que tienen los chinos de querer crear un Bitcoin, no un Bitcoin, una moneda para poder manejarlos ellos. Ellos tienen un banco muy interesante que es el Exim Bank, que es Banco de Importaciones e Importaciones, y ellos fueron conquistando el mundo, no solo vendiéndole productos, sino diciéndole, mirá, si me querés comprar, yo te doy un crédito comprador. O sea que te facilito, te doy unos meses de gracia, un año de gracia. Y en realidad los chinos, no es ninguna novedad lo que voy a decir, lo que están buscando es tener un mercado de capitales tan grande como tiene la bolsa de Nueva York. Esa es una, digamos, de las conclusiones que no hace falta pensar mucho para darse cuenta. Y bueno, me parece, ahora para decir algo también por Estados Unidos, me parece que Biden hizo una buena elección cuando eligió a Janet Yellen, porque Janet Yellen es una mujer que tiene experiencia. Creo que fue una sugerencia que le hizo Obama. No me avisó para ver si era o no así, pero me parece que fue una sugerencia que le hizo Obama, porque Yellen piloteó bastante bien la FED, el Banco de la Reserva Federal, y hoy es la mujer que tiene la responsabilidad de manejar nada menos que el Tesoro de los Estados Unidos, no el Tesoro, de manejar la economía de Estados Unidos. Es el equivalente a una ministra de Economía, pero muy, muy poderosa. Y también otro pequeño detalle es que eso me parece bien lo que hace Estados Unidos, es que los periodos para cambiar al presidente de la FED, recordemos que un banco central tiene que ser independiente, tiene que tener autonomía y autarquía para que sea serio, y entonces los periodos donde se renuevan las autoridades de la FED no coinciden con los periodos en que se producen elecciones en Estados Unidos. De manera que hoy el que preside la FED todavía es un hombre que responde a los republicanos. Pero este hombre, la verdad que no ha hecho ninguna resistencia y se ve que ha acatado los lineamientos que le impone lo que sería el Ministerio de Economía, ¿no? Así que bueno, más o menos eso es lo que yo veo así de una manera bastante poco ordenada, y estoy dispuesto a contestar alguna pregunta si la sé. Si no la sé, diré que no la sé porque no sirvo para política. Excelente, Héctor. Pregunta. Este nuevo grupo, el RCEP, que tú describiste tan bien, deja de lado un acuerdo anterior que se llamaba el Acuerdo de la Organización de Cooperación de Shanghái, en el sí, que entraba China, entraba Rusia, y para balancear la cosa un poco,
entraba India y Pakistán. Este acuerdo evidentemente que quedó al costado de la ruta, no lo cumplió ninguno de los cuatro, y también echa por tierra uno de los un acuerdo por valor de 400.000 millones de dólares. 400.000 millones de dólares por el suministro de gas ruso a China. Esto también es increíble. Sí. Ahora bien, este nuevo acuerdo, el RCEP, Sí. no tuvo en cuenta a China, a Rusia. No, pero mira, tuvo ¿Cuáles en pueden cuenta a ser la las India. divergencias? ¿Cuáles son las Sí, sí. divergencias? No, Sí. me parece ¿Pero qué pasó con que, Rusia? ¿Qué pasó con Rusia? no, justamente, me parece que es inteligente no tenerlo en cuenta Rusia, porque Rusia es otro país que va a ser siempre mal juzgado por Occidente. Entonces, ¿Mal los chinos juzgado se por tienen que quién? ganar por Occidente, Ah, sí. Entonces, ellos me parece que hicieron bien en incluir países democráticos como Australia y como Nueva Zelanda, que está bien, no juegan en las grandes ligas, pero son países interesantes. Yo creo que ellos para algunas cosas no les conviene asociarse con Rusia. Sobre claro. todo por los tiempos, ¿no? Estas son como alianzas de maulones, lo son, para algunas cosas, pero ese acuerdo que tú decís no caminó, No no caminó, caminó. exactamente. Yo creo que va a caminar y lo que creo es que lo agarra Estados Unidos en un tiempo donde tiene que poner en orden la casa, porque me parece interesante lo que dice Biden, que algunos lo acusan de viejito y de ser tartamudo, pero lo primero que hizo es tratar de reconstruir una política sanitaria que había destruido el presidente anterior. Entonces, está poniendo gente en salvar gente y sigue con la política de fuerte emisión monetaria para poder tapar los puestos de trabajo que se pierden, ¿no? Eso sí. Está Eso. bien. Bueno, una Y cosa importante que me olvidé de decir, como las clases en el colegio, si me dan un permisito, es que los chinos hicieron todo lo posible por meter a la India. Y la India a último momento se echó para atrás. Ahora, la India es un país también muy conflictivo y en realidad está a medio caballo entre la producción agrícola y entre la tecnología. Yo creo que en eso China lo supera. Sin embargo, fueron muy atentos con la India y hay un artículo, yo lo leí en inglés, el tratado y hay un artículo que le da un tratamiento especial por si la India quisiera volver a este acuerdo. Le deja las puertas abiertas. Así que tiene más en consideración indudablemente a la India a haya dicho nada, porque es una manera también de demostrar de que puede. hay un problema de población también, pero la India, con la tasa de natalidad que tiene, en 10 años va a superar a la propia China, ¿no? Porque la tasa de natalidad de la India es muy, muy, Sí, muy alta, muy alta. Pero viste sí, que de cualquier manera la sí. expansión de China es hacia el sur. Y la conexión con Sí, es la que Occidente, marcamos recién. y la conexión con Sí. Occidente es por el sur. Ya dejó de ser la antigua ruta de la seda. Eso ni que hablar. Sí, También la coincide ruta de con... la seda quedó como en off. Exactamente, sí, sí, porque era más vinculación con Europa que con el resto del mundo. Es así. Ahora, Claro, viste que sí. también llama la atención de que los grandes, que siempre decimos que dominan al mundo, este año no se reúnen en Suiza, se reúnen en Singapur en el mes de agosto. Sí.
eso también es significativo con respecto a este nuevo grupo de China con todo el Birmania y con todo el sur de Asia, ¿no? Sí. Sí, a mí Singapur me parece un país muy interesante. Singapur, Ahora, yo no sé, pero yo tenía entendido de que también domina desde el punto de vista tecnológico y que la influencia del 5G sí, hacia el mundo occidental es por Singapur, no por China. sí. Sí, un dato Sí, interesante porque sería el pivot con Occidente, es la cantidad de exactamente. occidentales que viven en Singapur y que tenga buena calidad de vida y que tenga buena educación. Sí, Eso sí, lo hace muy interesante. es más Yo occidental que insisto oriental, en ¿no? que lo que quiere, sí, sí, yo creo que va a ser el pivot. Y bueno, después veremos a dónde nos conviene asociar. Bueno, estamos abiertos a las preguntas de todos, a ver con respecto al tema que trató Héctor. Graciela. Muchas gracias, Héctor, muy interesante. Hay una cosa que no sé, no me quedó a mí muy claro, yo no te entendí bien. Con respecto a la moneda digital que China está instrumentando y que de hecho ya la están aplicando en varias de sus ciudades y con éxito. Y como que la intención es que los chinos cuando salgan de su país puedan usar esa moneda digital y de alguna manera irla tratando de imponer. Pero yo había entendido, capaz que entendí mal, que a diferencia de las criptomonedas, esta moneda digital sí tiene un respaldo en lo que sería dinero físico. ¿Eso es así o yo entendí Sí, mal? no, en realidad lo que China quiere es no perder el control de las criptomonedas. O sea, quiere actuar directamente como que él va a manejar las criptomonedas, porque le preocupa lo que hace el Bitcoin. El Bitcoin va por fuera totalmente y no lo podés enganchar en nada. Y vos sabés que el Bitcoin tiene una cosa buena, y es que dentro, yo no compraría un Bitcoin ni loco porque soy un viejito, ¿no? Pero la gente joven confía en el Bitcoin y de hecho es una moneda que tiene posibilidades de subsistir. Y la gran ventaja que tiene con respecto al dinero es que el algoritmo tiene limitado la cantidad de jugadores. Es decir, a diferencia de lo que está pasando con Estados Unidos, que está emitiendo billetes verdes a rolete, fíjense que el dólar acá está flat, pero nosotros estamos lejos de Estados Unidos. Pero todo este año o el año pasado, cualquiera de ustedes que hubiese ahorrado en euros hubiese ganado un 20% más que en dólares. Es decir, el problema de Estados Unidos es que para recuperar los puestos de trabajo está emitiendo demasiado dinero. Quizá no le queda otro camino. Entonces, eso hace que los inversores jóvenes que tienen una mejor predisposición que nosotros para el riesgo, consideren de que la moneda que les va a servir a ellos es el Bitcoin. Y lo que China no quiere perder es el control. En cambio, en el Bitcoin, eso trabaja en función de un algoritmo. También hay que reconocer que cuando se quiere hacer alguna trampa, ya ha habido casos donde así como se falsifican las vacunas, también puede haber problemas con el Bitcoin. O sea, nosotros quizá por nuestra formación no le tenemos confianza. No creo que el Bitcoin vaya a ser una moneda de reserva. Quizá a largo plazo pueda tener una mayor presencia. Pero es posible que de alguna forma esta moneda digital que están implementando los chinos de manera exitosa pueda de alguna forma empezar a tener un rol en las transacciones internacionales y que de alguna forma vaya desplazando al dólar, que sería, digo, porque es mucho más, se me ocurre que es una forma mucho más sencilla de transacción una moneda digital que un billete. Sí, en realidad sería muy a largo plazo, porque tampoco nosotros tenemos mucha confianza en China. Yo te digo honestamente, yo si viviera en China y estuviera jugando en algún equipo de fútbol y después de jugar al fútbol nos vamos a dar una ducha,
y estamos todos desnudos ahí bañándonos. Si se me cayera el jabón, no me agacharía a levantar. Yo no confío mucho. De todas formas, en este último trimestre, China creció. Se ríe Linda. Linda lo agarró porque es joven. Linda le gustó. Por ser joven. No. Por entender bien el castellano, me parece. Sí, te gustó, Linda, ¿no? Bueno, realmente lo que quise decir, y disculpen si fui grosero, es que yo por mi manera de ser, yo personalmente, esto es muy subjetivo, veo que ellos utilizan una política muy polite, muy diplomática. Acá nos han abierto un instituto para que estudiemos mandarín, pero cuando te tienen adentro son difíciles como patrones, ¿no? Y de eso pero ya hay mal no les va. ¿Eh? No les va. No, les va bien. En este último trimestre claro. Crecieron 18% con relación al trimestre del año anterior. Sí, es decir, han tenido el mayor crecimiento en 30 años, cuando el resto del ¿Hay mundo está hay otro dato. Dentro del Partido Comunista ahora existen los millonarios chinos. Claro que sí. Sí. Pero mirá, permitime decir una cosa. Ya hay 600 millones de chinos que pertenecen a una clase media acomodada. Y esos chinos que cuando vos vas a Europa los ves, ya no son los chinitos que no trabajan por un plato de comida, cuando el gran artífice de este fue Deng Xiaoping. Todo esto se lo deben a Deng Xiaoping. Y en realidad, Xi Jinping lo que quiere es matarle el punto a Deng Xiaoping, en el sentido de que quiere que China sea todavía más grande. Y lo que está buscando es un mercado de capitales. Pero menudo dato, está bien que son 1.350 millones de chinos, ¿no? Bueno, ya haya 600 millones que pertenecen a la clase media. Y lo que decís tú, Jorge, que son los new rich, los nuevos ricos. Los nuevos ricos son los que están demandando más productos sofisticados, de lujo. O sea, las empresas occidentales que fabrican automóviles de lujo. La carne uruguaya de primera categoría va para China. Muy bien con China. Ellos también quieren ser gorditos burgueses y vivir bien. Sí, la carne uruguaya de primera categoría se vende a China, a estos nuevos ricos. Esos nuevos ricos son los que comen carne. Antes no comían carne. Claro. Ya. Eugenio. Esos nuevos ricos son los que ahora comen carne. Claro. Eugenio, tenés el micrófono apagado. Los nuevos ricos comen carne y los que son pobres parece que van a comer carne sintética. Dos cosas. Eugenio. En relación al Bitcoin, una diferencia fundamental es que la cantidad de Bitcoins está limitada. Yo lo dije. Yo lo dije. Bueno, no te lo entendí de esa manera, pero no se sabe qué pasa en la medida que deba crecer esa cantidad de dinero. Ese es un tema. Y el otro asunto es cuál es el valor del Bitcoin, porque tiene unas oscilaciones gigantescas. O sea, un día puede valer 10.000 y al otro día 20.000. Es un poco difícil de entender ese procedimiento. Pero bueno, fuera de ese tema, en China hay muchos ricos, mucha clase media que salió de la pobreza, pero todavía hay mucha gente que vive en la pobreza y que sigue sosteniendo con salarios bajísimos una producción importante. O sea, es más, tienen prohibido moverse de su lugar. La libertad no les alcanza para ir a viajar, pero tampoco les alcanza para moverse en su territorio. No pueden desplazarse a la ciudad. La entrada a las ciudades está limitada. O sea, es un país distinto y la pregunta que cabe es, ¿será posible que este sistema pueda sobrevivir de esa manera y impidiendo que tanta gente esté limitada en un país que tiene un desarrollo de la tecnología gigantesco y que en algún momento
el conocimiento va a llegar a la gente que hoy no lo tiene? Son preguntas, ¿no? Que a mí me merecen un cuestionamiento, porque la falta de libertad de mucha gente ha sido la inspiradora de cambios importantes. Muy cierto que tuvo un 18% de crecimiento, que desde el punto de vista, cuando uno mira la macroeconomía, le va fantástico. Tienen un desarrollo tecnológico gigantesco, pero no dejan de tener también sus problemitas, ¿no? Y eso, hacia el futuro, por más que tengan el plan A, B, C, D, si por algún momento se les interrumpe el crecimiento, o si la gente se quiere desplazar y no la pueden frenar, no sé cómo va a funcionar. En fin, eran esos comentarios. Está bien. Eugenio, Justamente, la falta de libertad hizo de que el lockdown anduviera bien. Claro. Porque ellos no pueden decir, mirá, venite a casa a tomarte una sopita de murciélago, no, porque directamente los borran. Es cierto lo que tú decís, Eugenio, pero en general, cuando Estados Unidos empezó a limitar la posibilidad de vender productos chinos en Estados Unidos, el plan que tuvieron los chinos es de hacer crecer el mercado interno. En general, los chinos hoy viven un poco mejor. Por supuesto que habrá lugares más pobres. Hay lugares muy pobres en China todavía. Sí, pero de todas maneras, la intención es también repartir un poco más, porque quizá eso sirva para que logre de alguna manera el beneplácito de los países democráticos. Ahora, Ojo, si no estás de acuerdo, también, no tienen problema en guardarte, ¿eh? no, pero bueno, el control social. Sí, tampoco pueden soltar mucho la rienda, porque cuando aparece la clase media burguesa, la que vive bien, después pide más libertades. Lógico. Y yo con esto no estoy emitiendo un juicio de valor a favor de China para nada, ¿no? Pero eso me parece que los chinos lo conocen muy bien. En realidad, el Partido Comunista Chino trata de demostrar de que no tiene ninguna grieta, y aparentemente en este momento Xi Jinping cuenta con todo el poder. Pero Absoluto. yo desconozco si mañana Absoluto. no puede haber una grieta. Ahí nos está pidiendo la palabra Alejandro. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Primero, siempre es lindo volver acá porque es una instancia en la que uno siempre aprende y es sumamente disfrutable compartir con ustedes. Yo quería mencionar 3 o 4 cositas, intentando que sea un aporte a la exposición de Héctor, que fue muy completa como siempre. Primero, me quería referir a Japón y a Corea del Sur, porque son antagonistas históricos y son la contraparte perfecta de un poco la explicación que se da de Australia y Nueva Zelanda. Si bien funcionan como portaaviones americanos, así a veces lo ven los chinos, también son países que tienen la cara lavada respecto a Occidente. Y que China y la diplomacia china haya optado por Australia y Nueva Zelanda, teniendo a Corea del Sur y a Corea del Sur y a Japón al lado, también es un dato de cómo están rodeando a los países amigos de Occidente cuando no pueden aliarse, como en el caso que mencionaba recién. Aparte de una historia siempre muy complicada, particularmente con Japón, ¿no? Con el tema de las criptomonedas, que, bueno, Héctor, como te imaginas, a mí me interesa mucho, no hay que verlo desligado a lo que está haciendo China, me refiero. No hay que verlo desligado de lo que el gobierno chino llama el sistema de crédito social, que es un sistema de reconocimiento individual en el cual hay un puntaje que considera incluso aspectos íntimos, o sea, privados de la vida de cada una de las personas, y que se entrecruza. ¿Por qué? Porque si yo logro conectar lo que hago hasta mínimamente con mi economía y logro, desde el Estado, ¿no? Entrecruzar los datos con lo que hago con mi vida particular y personal, en realidad es el sueño de cualquier autoritarismo, de cualquier autoritario. Y en China eso ya se está practicando. El sistema de crédito social tiene un par de años, y bueno, la cuestión de largar una criptomoneda
que suplante al renminbi, está, no sé si por largarse o ya se largó. Después, por último, algo que va a ser una constante cuando analicemos los crecimientos o el desarrollo económico de 2021, tomarlo con mucho cuidado, porque lo vamos a comparar con 2020, y es muy difícil saber qué fue crecimiento legítimo y qué es rebote de gato muerto. Estamos comparando con un año donde no hubo actividad. Entonces, si bien es cierto ahí que se mencionó un dato, un 18%, conviene tener más cautela y en todo caso, o comparar con 2019 o ver, porque los crecimientos económicos este año van a ser espectaculares, pero porque se va a comparar con 2020. Siempre se compara con el año anterior. Entonces, me parece que es importante que tengamos esa nota a pie de página siempre este año con los crecimientos o con el desarrollo económico. Y por último, me parece que en el siglo XXI la gran interrogante que vamos a tener es si China va a ir del capitalismo a la democracia o si los demás vamos a ir de este nuevo formato capitalista a modelos más autoritarios. Ese me parece que va a ser el gran entronque en el cual en el siglo XXI nos vamos a ver enfrentados. Cuando termine la guerra de Vietnam, y con esto termino, Héctor, vos planteás que aparte de Hollywood no sabemos bien que nadie ha ganado. Bueno, yo creo que sabés, ¿sí? Porque el Nixon Shock es el que reconfigura, empieza a terminar en la configuración del siglo XX y a reconfigurar o a configurar lo que iba a ser el siglo XXI, ¿no? Rompiendo la convertibilidad al oro y generando este complejo industrial entre China y Estados Unidos, corriendo el eje del noratlántico al norpacífico. Así que creo que no solo ganó Hollywood. Era todo lo que quería aportar. Sí, Me yo creo faltó que felicitar a Héctor. Pido disculpas porque me faltó felicitar a Héctor por la tan buena exposición que hizo y todo el reporte. Así que, gracias, Eugenio. La modestia es la modestia, no hay caso. No, esto es una charla entre amigos. Sí, pero vos la preparaste y estuvo muy buena. Y hasta con PowerPoint. Terminé agotado porque mi mujer me tuvo que ayudar con el PowerPoint. Eso del que se refería Alejandro, que también lo vimos, lo del crédito social en China. ¿Se acuerdan que el año pasado lo vimos cuando dimos tecnología? Claro. El crédito social son puntos a favor y puntos en contra que tiene el control de toda la sociedad china. Entonces, a través de tus actividades podés generar puntos a favor y tener determinadas concesiones o puntos en contra y perderlas. Muy Eso bueno. es una manera, parece que es ciencia ficción, pero es una manera increíble de control social, ¿no? Imponente. Incluye el comportamiento en la calle. Cómo te comportás en la calle, ya sea como peatón o como conductor. Sí. Pasar un semáforo en rojo, por ejemplo, te significa perder puntos. Malo. Claro, increíble. Bueno. Una cosita. Escuchando a Eugenio y escuchando a Alejandro, sí, es interesante eso lo que ellos plantean, es decir, la occidentalización que llega a China, ¿va a llegar solamente en el aspecto económico o va a llegar también en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto cultural? Como que esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Si se va a limitar a un aspecto económico y los chinos van a quedar conformes con eso y no van a necesitar de otro tipo de formas de imitar a Occidente, digamos, o si también van a llegar otro tipo de cambios. Es como el gran desafío. O al revés, que Occidente tome el modelo chino. Lo veo difícil, ¿eh? Yo lo veo más difícil, eso lo veo más difícil. Bueno, veamos. Que a nosotros los del Río de la Plata nos acá pachada, no. Acá llega tarde pachada, todo. no creo. Nosotros acá somos todos grandes pachadores. Sí, acá llega todo muy tarde. Hasta el coronavirus llegó tarde, así que bueno. Pero no los chinos, porque los chinos ya están silenciosamente, ¿verdad? Ellos no hacen alaraca, pero bien. No hacen ruido. Exacto. Claro. Si el virus fue de ellos. Claro. ¿Nunca escucharon a la profesora de matemática que se fue a trabajar a China? Que cuando sí. No me sale el nombre ahora. Bueno, cuando tenía vacaciones, no me acuerdo. Sí, algo parecido. Sí, no me acuerdo. Me sale como Marta Jara, pero no es Marta Jara. No. Bueno, pero cuando no se...
Hanna, es Hanna. Hanna. Rodríguez Hertz. Ah, Eso, ahí está, muy bien. exacto. Muy bien. Cuando se fue a tomar vacaciones para volver a Uruguay de visita, la miraban raro. ¿Cómo? ¿Vas a estar tanto tiempo de vacaciones? Es muy mal visto en China que tú en tus vacaciones no trabajes. O sea, no existe el concepto vacaciones. Existe solo el concepto trabajo. Yo lo contaba como una dificultad que tenía en el ambiente universitario en el que se movía para tener tiempo libre. O sea, la cultura es francamente diferente, ¿no? La licencia son 7 días. La licencia común son 7 días. Exacto, y con eso arreglate que ya es bastante. El Perdón. tema es que son 7 días al año. Claro. Lo que dice Son 7 días al mes. Lo que dice Eugenio lo corroboro con una amistad que había tenido con un chino que había venido al Uruguay y que estaba solo y tenía una mujer y un hijo en China. Entonces le ofrecí venir un mes de vacaciones con la mujer y los hijos en mi casa. Y me dice, no puedo venir, pero ustedes no tienen vacaciones. Sí, ¿cuánto tienen? Y bueno, nosotros tenemos sábado y domingo por todo el año. O sea, las vacaciones de ellos eran el sábado y domingo, que se contabilizaba como una vacación. O sea, que un mes de vacaciones no tienen. Tienen nada más que el sábado y domingo de cada semana. Así que... El presidente piensa, en lugar de trabajar 8 horas, trabajar 6 horas. Difícil de compatibilizar esas ideas, ¿no? ¿Por qué no son 4? Bueno, otro pequeño tip que me olvidé, porque estoy muy viejo, pero les quería comentar que una manera de avanzar de los chinos es también con la financiación, porque últimamente en todas las ciudades, y no siempre grandes ciudades, hay un Chinatown, que empezó mucho en Nueva York, pero hoy en todos lados hay un barrio chino. Los chinos, si algún día vienen acá y fundan un barrio chino, no van a ir a pedir un crédito al Banco República, porque lo que hicieron muy bien los chinos, es justamente por lo que dice Eugenio y todos ustedes, de que trabajan tanto, también ahorran. Entonces, los bancos canalizan ese ahorro para que las colonias que viven en la diáspora reciban la financiación correspondiente. Entonces, hay 2 bancos que andan muy fuertes, que uno lava mucho dinero, que es el HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Pero hay otro que es del continente, que es el ICBC, International and Commercial Banking Corporation. Ese es bravísimo, pero ese es lo que hace que cuando un chino abre un supermercado en algún lado, le financia también. No es que no le financie a un uruguayo si va a pedir un crédito, porque el negocio se trata de eso. Pero canalizaron muy bien el ahorro para la diáspora. Entonces se ha convertido en lo que se llama un círculo virtuoso de crecimiento. Más o menos me expliqué, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo, preguntar algo? Linda. Perdón, a los nuevos, por ejemplo, Walter, ¿qué te ha parecido el grupo, la discusión, los temas? Estamos abiertos a todo tipo de crítica. No, yo no tengo ninguna crítica para hacer porque soy recién ingresado al grupo. Me interesa el tema. Me parecieron muy buenas lo que expuso el señor Héctor y las preguntas y los aportes que hicieron los demás participantes. Así que en realidad estoy muy conforme de que me hayan aceptado y voy a seguir estando aquí. Perfecto. Muchas gracias. Me alegra. Bienvenido. Linda quería decir algo. Gracias. Linda, ¿querías decir algo? Linda, Sí, por favor. Come on, Linda. Sí, come on, Linda. Héctor, muchísimas gracias. Muy inspirante, muy interesante. Hay mucho para considerar acá y muchas preguntas, más preguntas que información me parece después. Quería comentar en esto de los barrios chinos. Como ustedes deben saber, yo vengo del área de la Bahía de California. Viví en San Francisco por 10 años, que fue uno, si no el primer barrio chino
que fue fundado en Estados Unidos. Y los barrios chinos en Estados Unidos, no sé en otras partes del mundo, que fueron fundados, vienen del siglo XIX, o sea, 1850. Esta gente era gente que vinieron de provincia, llegaron a trabajar en los ferrocarriles o excavar oro, cosas así. Es otro tipo. Esta gente trabajó muy duro y podía ahorrar dinero suficiente para comprar algunos edificios, que ahora son edificios comerciales importantes en San Francisco. Y las mismas familias heredan esas propiedades y coleccionan, o sea, alquiler de esas propiedades. Todo hecho con trabajo muy duro. La cosa que quería decir es, si llega otros pueblos a realizar otros pueblos chinos, van a ser después del comunismo, comunismo nominal, o sea, después de la llegada del capitalismo autoritario. Y eso va a ser gente de otra mentalidad. Yo, ¿cuántas veces he ido a un barrio chino o hablado con alguien quien habla china, mandarina o cantonés, y me han dicho, no, yo soy de Taiwán, yo soy de Hong Kong, estos son mis valores, yo no vengo de China comunista o China. Lo ponen re claro. O sea, para hablando conmigo, para que usted entienda que yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando ahora, que yo soy de otras creencias. Nada más quería comentar eso, que los que vienen de China, de mainland, ahora es otra mentalidad de los que llegaron antes. Muy interesante, te agradezco muchísimo, Linda. Gracias a vos, Héctor. Gracias a todos por los Linda, comentarios excelentes. Linda, contigo tenemos pendiente el cambio de gobierno en Estados Unidos. Ya ha pasado un tiempito, ya ha pasado un tiempito y ya se ven diversas diferencias de directivas en cuanto a lo que fue el gobierno de Trump y lo que está haciendo el gobierno de Biden. Bueno, quería... Vamos a ir preparando el tema. No, está perfecto, pero que tengo varias cosas pendientes con el grupo. Uno es esta charla que quería cambiar un poco el énfasis, y te digo por qué. Porque ahora está en el fondo desarrollando muy fuertemente el tema de la economía verde. Y quería, porque, bueno, medio es una bajón pensar en todo lo del racismo y todas las cosas que no tienen solución, pero esta ola que tiene la potencial de dar buenos trabajos a la gente como tenían antes, en los años 50, 60, no de puestos de sindicato ni nada necesariamente, pero puestos que requieren una buena educación en energía renovable, si lo dije bien. O sea, ese es algo, y la administración actual de Biden está apoyando mucho a este movimiento. Y quería saber si a ustedes les interesa, con mucho gusto prepararía algo así. Y la segunda cosa, estoy enseñando mucho hoy día, enseñando inglés. Tengo 6 alumnos, así que con Elena habíamos hablado, no sé si Elena y Luis están ahí, estábamos hablando de colaborar en un sitio web y un blog, un formato, y habíamos quedado eso pendiente también. Quiero que sepan que vamos a estar trabajando en eso. Bueno, también. me parece bien. Bueno, gracias. A ti, gracias a ti. Bueno, hemos pasado 1 hora y media ya de charla en el encuentro número 3 de este año. Creo que tremendamente productivo para conocer un poco más. Excelente, Héctor, como siempre, y deja tu vanidad de lado y fue muy bueno. Muy bueno, sí, la verdad que sí. Muy bueno. Nos veremos el viernes que viene, a la misma hora, en el mismo canal. Ok. Ok. Chao. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias, saludos. Chao. Adiós. Un gusto verlo. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Bueno, Gracias, Luis, Héctor, por dejarme tranquilo después de haberme
después de haberme vacunado con Sinovac y haber confirmado tus creencias en los chinos, me voy a dormir muy tranquilo hoy. Bueno, me alegro que haya servido para algo. Gracias, gracias. Bye, bye. Chao. Chao. Hasta siempre. Gracias, Alejandro, por venir, ¿eh?